almacenamiento y con el objetivo de que ustedes puedan justamente regalar hasta el próximo viernes. Ustedes pueden iniciar el examen en realidad el próximo viernes, ¿no? Entonces, de todas formas, por la plataforma se les va a comunicar apenas esté abierto y como les comentaba, van a tener solamente la restricción del tiempo una vez que inicien el examen, ¿no? Y solo van a tener un intento para darlo. De todas formas, hay que recalcar tal vez, ¿no?, de que muchos de ustedes sí tienen un conocimiento de este tipo de tecnologías. Hemos dado realmente al inicio la parte de tendencias, pero el examen es basado más que todo en las tecnologías que actualmente se están utilizando en los centros de datos, ¿no? Y no va a ser complicado, es en pocas palabras lo que trato de decir. Entonces, sí, les recomiendo que se den su tiempo y bueno, lo tomen el tema del examen y todo esto. Sí. Bueno, si no tienes más comentarios, Cristian, yo creo que comenzamos, ¿no? Sí, adelante, por favor, para que obviamente no nos pise el tiempo, el contenido es un poco pesado y de esta manera podemos arrancar. Perfecto, muchas gracias. Permíteme, voy a alistarme un segundo. Necesito verificar nuevamente si me escuchan. Por favor. Sí, lo escuchamos, todo perfecto. Buenísimo, muchas gracias. Vamos a iniciar la grabación. Perfecto. Bueno, el día de hoy, la verdad es que voy a correr bastante. Sí, como recuerdan, teníamos 2 días para ver el tema de almacenamiento. Los he unido los 2 días. Está bastante interesante, pero ya nos vamos a enfocar en las tecnologías que se utilizan para administrar los datos con un almacenamiento, ¿no? Entonces, nuevamente partimos de el nuevo mundo inteligente. Nosotros vamos a estar en la plataforma que va a soportar la nube y los centros de datos de borde. Con una plataforma de este tipo, hoy día nos vamos a enfocar en la parte de almacenamiento, ¿no? Rápidamente, para entender justamente la parte de almacenamiento, rápidamente vamos a ver que 2 conceptos, datos e información, ¿no? ¿Qué son datos? Bueno, es cualquier representación digitalizada de cualquier cosa en realidad, ¿no? Y la información en realidad son los datos procesados. No, es bastante importante revisar esto porque significa eliminar redundancias de los datos para capturar información. Eso significa que los sensores, por ejemplo, en una red de IoT van a estar capturando constantemente, pero no nos sirve todas las capturas, solo nos sirven las variaciones sobre los umbrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también, esa forma de trabajar también permite que en entornos de análisis de grandes volúmenes de datos no se tenga que estar centralizando toda esa información, ¿no? Sino que de manera distribuida también se eliminan redundancias y de esta manera se optimiza también los espacios de almacenamiento, ¿no? Los tipos de datos finalmente que van a utilizarse dentro de las cajas de almacenamiento o storage pueden ser estructurados, semiestructurados o no estructurados, ¿no? ¿Qué significa esto? Estructurados básicamente es todo lo que viene de una base de datos relacional, ¿no? O sea, vamos a tener un identificador y el valor como tal que queremos, ¿no? Entonces, y en un semiestructurado, por ejemplo, todo lo que es XML, HTML, que está basado en etiquetas, etcétera, define datos semiestructurados, ¿no? Y no estructurados están las imágenes, los videos, etcétera, ¿no? Cualquiera de estos archivos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Aquí vemos algunas características que los difieren, pero básicamente recalcar, ¿no? La información son datos eliminando la redundancia y que posteriormente también se vuelven a convertir datos, ¿no? Que de alguna manera podemos volver a sacar otra información de mayor interés
ir quitando redundancia, ¿no? Entonces se puede continuar ese ciclo, ¿no? Este ciclo de gestión de la información ya lo habíamos visto en la primera presentación y la idea es que dentro de un centro de datos debemos mantener los datos mientras estos tengan valor para nosotros, ¿no? Protegiéndolos, permitiendo el acceso a los usuarios a estos datos, teniendo la posibilidad de migrarlos para protegerlos también y realizando un proceso de archiving que es proteger los datos por regulaciones o por tema de tener datos históricos a la larga, ¿no? Y finalmente, dentro del proceso de ciclo de gestión de datos es la destrucción de los mismos, ¿no? El tema de almacenamiento, también habíamos visto un poquito de esto. Perdón, tal vez esto está aquí. Ya, ok. Dentro de lo que es almacenamiento, en la parte inferior vamos a ver los componentes de hardware que hacen parte del storage, ¿no? Desde tarjetas, los switches, cables, los discos, las cintas librerías de cintas también para hacer respaldos, ¿no? Lo que es software de almacenamiento, tenemos software de gestión, software que serían características o features de software que se implementan en los almacenamientos, los vamos a ver más adelante, software de respaldo o de multipathing también, que soportan a estas soluciones, también las vamos a comentar, ¿no? Y finalmente soluciones que se implementan utilizando los componentes de almacenamiento. Entonces, cada uno de estos niveles definirían lo que sería un sistema de almacenamiento, ¿no? Vamos ahora a ver un poquito de tipos de almacenamiento, ¿no? Con las denominaciones que existen, ¿no? Entonces, ¿qué es un DAS? Y poco ya se utiliza, lo había comentado, el DAS es un Direct Attached Storage, ¿no? Y ¿qué es esto en sí? Como se puede ver aquí hay un servidor y la agrupación de discos que teníamos antes la hemos vuelto inteligente, ¿no? Y está directamente atachada hacia el servidor a través de una interfaz SCSI. Como les comenté también en la primera clase, ese protocolo SCSI está definiendo prácticamente hasta el momento todas las implementaciones de soluciones de almacenamiento, ¿no? Lo vamos a ver también más adelante. Pero básicamente es esta la característica del DAS, directamente conectado al almacenamiento. No es muy utilizado ya. Podría utilizarse en una pequeña empresa, pero realmente no es una buena inversión trabajarlo de esta forma. En la actualidad podríamos usar solamente un servidor porque ya tienen recursos bastante robustos para instalar los discos dentro del servidor. Ponerlo afuera no vale la pena si no pones funcionalidades de un almacenamiento con características de alta redundancia y de data center como tal, ¿no? Entonces, esta tal vez ya es una tecnología no muy usada. Entonces, veíamos que alternativamente ya en el mercado hay dos redes que soportan a lo que es almacenamiento, lo que es la red básicamente Storage Area Network, ¿no? Redes de almacenamiento, basado en IP y basado en Fiber Channel. Serían los protocolos de transmisión, las capas más bajas. En ambos casos, vamos a utilizar SCSI en las capas altas, en ambos casos, y ya depende de nuestra implementación dentro del centro de datos, el tipo de medio, ¿no? Ya sea cobre, ya sea fibra, la velocidad de IP que se utilice, ¿no? En este caso, en Fiber Channel, típicamente en nuestro país y en general se utiliza fibra óptica, ¿no? En realidad el estándar sí soporta otro tipo de interfaces, pero normalmente utilizamos solo fibra óptica multimodo, ¿no? En la evolución que ha seguido, comentando un poquito más allá, veíamos el DAS inteligente también, es parecido a lo que vemos aquí, digamos, a un single controller storage, ¿no? Ha ido evolucionando y se ha agregado dos controladoras en una caja. En realidad esto es una esquematización de lo que estaría dentro de una caja de almacenamiento, dos controladoras trabajando en redundancia y una agrupación de discos que, bueno, dan atención hacia los clientes, ¿no? Entonces, esto sería esta solución de dual controller.
O puede ser multiple controllers, lo vamos a ver también más adelante, es una técnica de escalamiento donde se van agregando más controladoras para mejorar el ancho de banda y el soporte hacia la red, ¿no? Finalmente, la arquitectura distribuida, que es la tendencia para implementar almacenamiento en lo que es cloud computing y en entornos de ese tipo, ¿no? De centros de datos bastante grandes, ¿no? Aquí vemos simplemente la imagen de lo que es el Single Controller Storage, directamente atachado por una interfaz SCSI. No está siendo visto últimamente en los centros de datos, ¿no? Una esquematización de cómo sería un sistema de almacenamiento tiene componentes de hardware y tiene componentes de software, ¿no? En lo que es el hardware vamos a tener básicamente un elemento de control que tiene la interfase, tiene una caché, que es una memoria para acelerar su proceso, ¿no? Su operación. Tiene interfaces hacia lo que es el backend, es siempre hacia los discos, y el frontend es hacia los usuarios, ¿no? Entonces tiene todas las interfaces para interconectar. Obviamente los conectores internos o conectores también de cajas externas hacia los discos, y hacia la red, todo lo que son interfaces hacia lo que habíamos visto, IP SAN, Fiber Channel SAN, etcétera, ¿no? Y los hosts, por este lado, vemos que va a tener un sistema operativo que le va a permitir su operación, le va a permitir ofrecer las características de software y su gestión, ¿no? en todo nivel de la caja, ¿no? Por otro lado, hay una interfase de aplicación, de Storage Application Software, que le permite, por ejemplo, dar servicios, por ejemplo, de NAS Gateway, ¿no? Entonces, aquí vemos la convergencia entre lo que es SAN y NAS, que ya vamos a ver cuál es el concepto de NAS, pero básicamente es Network Attached Storage, ¿no? Que significa que va a utilizar archivos y no bloques, ¿no? Allá vemos una diferenciación de los tipos de almacenamiento. Pueden ser, cuando usábamos datos estructurados, semiestructurados, se puede utilizar típicamente una arquitectura bloques, ¿no? Ya cuando es no estructurados, por ser archivos, se puede utilizar un NAS, por ejemplo, ¿no? Entonces, para el escalamiento, en especial, aquí vamos en todo este curso, casi nos vamos a enfocar en la mayor parte, a no ser que se los comente, en el tema de lo que es almacenamiento en bloques y basado en la SAN, ¿no? Entonces, aquí hay un escalamiento hacia arriba y significa básicamente que a una caja que tengamos de almacenamiento le agregamos más discos y así crece, ¿no? Simplemente sus capacidades nos permitan que crezca en más discos, ¿no? Y escalamiento hacia afuera es que pongamos más controladoras al sistema o que utilicemos la red para que trabajen de manera conjunta, ¿no? Entonces son dos formas de crecer. ¿Qué protocolos? De nuevo, voy a insistir, voy a pasar bastante rápido porque después de los protocolos vamos a ver dos grupos de features. Entonces, como les decía, el SCSI es la parte esencial de toda solución de almacenamiento. Ya estamos trabajando con el SCSI 3, ¿no? En su versión 3, ¿no? Básicamente soporta una infinidad de protocolos y conectores en las capas inferiores, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Define dentro de lo que es una conexión lógica para hacer uso de recursos de almacenamiento, define a un initiator y un target, ¿no? Y el target viene a poder administrar a varios LUNs, que los LUNs definen de manera lógica, es el identificador de los dispositivos objetivos físicos, ¿no? Físicos o pueden ser virtualizados o lógicos dentro del almacenamiento, pero básicamente son espacios de almacenamiento, cintas, discos, etcétera, ¿no? Un caso especial de implementación, como lo habíamos visto en una de estas slides que ya pasamos, es tiene sus limitantes. El SCSI tiene limitantes, si no me equivoco, 6 metros es la distancia máxima del cable con el que puede trabajar con su implementación estándar. Entonces, para poder trabajar a distancias mayores, se implementa sobre otros protocolos, como el iSCSI, por ejemplo, ¿no? que permite trabajar a través de una red que en este caso vamos a denominarla IP SAN, pero básicamente es la LAN,
¿no? ¿Por qué es la LAN? Porque aquí vemos que está utilizando una tarjeta NIC tradicional y la red IPSAN es una Ethernet basada en los protocolos TCP/IP. Una dificultad de esta implementación es que debe haber un componente que componga los paquetes iSCSI y los entregue a la capa inferior de TCP/IP. Ese trabajo en esta implementación lo hace el servidor, lo cual puede ocupar recursos del servidor y afecta todo el rendimiento de esta implementación. Entonces, lo que se suele hacer hay dos maneras, ¿no? Pero son básicamente utilizando tarjetas que adopten. En un caso es una cantidad de tareas intermedia y esta es, digamos, todas las tareas de convertir los paquetes iSCSI hacia los paquetes TCP/IP, ¿no? Hay otro tipo de tarjeta también ahí intermedia que es una TOE SCSI, una TOE NIC, más bien, perdón, es su nombre, y en ese caso sí libera de algunas tareas, pero la más óptima implementación es utilizar directamente la HBA de iSCSI, ¿no? Entonces, en este caso, esta es la tarjeta que se va a encargar de todo y como se puede ver, no hay tareas asignadas al servidor. Se trabaja sobre la red IP, ¿no? Aquí podemos ver las capas inferiores del modelo OSI que soportan al protocolo de red y transmisión y de enlace, y hay una capa intermedia entre todo lo que es SCSI y estos protocolos de red y transmisión, que es la iSCSI, y se encarga justamente de hacer la interfase, ¿no? Entre ambos grupos de protocolos, ¿no? Entonces, en el caso de Fiber Channel, aquí vemos una esquematización, digámoslo así, que sí también sería como una implementación LAN, o sea, para los que no conozcan, no hay grandes diferencias. Las diferencias están definitivamente en que son equipos de otro que deben soportar, deben estar especializados para trabajar en Fiber Channel, dispositivos específicos para la red SAN, ¿no? Se definen puertos y denominaciones para su operación y se hacen interconexiones propias de su protocolo, ¿no? En el caso de Bolivia, yo personalmente nunca he visto una implementación que utilice un router Fiber Channel, como en el caso de una LAN, también es un dispositivo que se utiliza para implementar conexiones a mayores distancias, ¿no? Entonces, la SAN típicamente en Bolivia yo la he visto implementada a través de únicamente de los switches Fiber Channel y de interconexiones que enlazan a dos centros de datos con fibra oscura únicamente, ¿no? Entonces, crean como un solo dominio de operación del protocolo Fiber Channel, ¿no? Aquí hay ciertas comparaciones, no es necesario entrar a detalle, más que todo lo que les quería mostrar es IPSAN está poniéndose más de moda, digamos, o siendo más utilizado cada vez, porque, bueno, es más económico en general, ¿no? Es una solución que se basa en la red que ya tenemos, la LAN, y por eso es más económico, a diferencia de Fiber Channel, que como veíamos en el diagrama anterior, necesita sus propios switch, no son muy populares, digámoslo así, por lo tanto los precios también son altos. Implementarlo significa que también las NIC también suelen ser, o sea, las tarjetas, las HBAs suelen ser caras, perdón. Por otro lado, la parte negativa de lo que es IPSAN es que a nivel seguridad como tal no es tan segura, por eso es que se recomienda para que el almacenamiento trabaje en un entorno seguro utilizar VLANs, túneles, segmentación de red, etcétera, ¿no? Separarlo del tráfico tradicional de la LAN. A diferencia de lo que es Fiber Channel, obviamente es una red totalmente aislada, dedicada al almacenamiento y por eso se considera mucho más segura, ¿no? Aquí vemos la esquematización, aún en el protocolo SCSI se ve lo que es el initiator y el target. El initiator siempre va a estar al lado del host, en el target va a estar al lado de lo que es nuestra caja de almacenamiento, quien administra a los grupos de discos, ¿no? Ya en la parte intermedia vamos a tener a los switches, ¿no? ¿Por qué se utiliza Fiber Channel? Obviamente porque mejora la escalabilidad en relación a otras implementaciones, ¿no? O sea, estamos utilizando justamente esa característica, ¿no? De lo que es Internet Working, ¿no? Del cableado y etcétera. Vamos a tener mayores distancias, mayor cantidad de dispositivos y
menos problemas de seguridad, ¿no? Como habíamos comentado. En este caso se utilizan tarjetas especializadas para operar con Fiber Channel y que se encargan de esa conversión de SCSI hacia Fiber Channel, ¿no? Aquí vemos el protocolo, como se puede ver, lo que es la estructura del protocolo. No solamente Fiber Channel ha sido hecho para operar con SCSI, también estaba preparado para trabajar en una encapsulación de protocolo IP y encapsulación de protocolo ATM utilizados en realidad pensado para operar en entornos de proveedores de servicio, donde el ATM es esencial en la parte del corazón de la transmisión de redes de IP, ¿no? O ha sido principalmente, ahora ha sido reemplazado más por el 10 giga Ethernet, 100 giga Ethernet, etcétera, ¿no? Pero este era protocolo intermedio. Aquí vemos en la parte inferior, bueno, en la parte superior son estos protocolos que tienen interfaces que son las verdes, y todo lo que es la parte inferior sería ya lo que definen la parte de interconexión a la parte física de lo que es Fiber Channel, ¿no? Como hemos hablado, nos vamos a enfocar en esta columna y dentro de lo que es la capa 2, en realidad para poder trabajar en Fiber Channel over Ethernet, que es otro tipo de implementación, o sea, quiere decir que vamos a utilizar Fiber Channel y más abajo vamos a utilizar Ethernet. Entonces, esto tampoco se ha hecho muy popular. Sí, hay algunas implementaciones en Bolivia, pero todo ya está tendiendo a ser a IPSAN, ¿no? Pero esto, ¿por qué no se ha hecho muy popular? Porque también mantenía muchas condiciones de precios altos, digámoslo así, ¿no? Entonces, no es algo que se ha popularizado. En el caso de lo que es almacenamientos distribuidos, ya pasamos a otro concepto de cómo es la arquitectura y cómo es la red en almacenamientos distribuidos. Habíamos hablado de que se trataba de que son varios nodos que tienen recursos de almacenamiento, ¿no? Estos pequeños recursos, con los cuales se conforma un pool de recursos de almacenamiento que tienen componentes de gestión y administración, y con los cuales se puede ofrecer, por ejemplo, almacenamiento por bloques, almacenamiento de archivos o de objetos, ¿no? Pero en cada uno de los casos se utilizan nodos que podrían ser servidores realmente, donde se virtualiza sus discos en un entorno específico para que sea entorno de bloques, ¿no? En este caso, por ejemplo, en realidad el storage pool es para Hadoop, para hacer Big Data, ¿no? Entonces, tiene conectores e interfaces específicas para ese caso, ¿no? Y en este caso es un storage pool para objetos con interfaces tradicionales de lo que es objetos, ¿no? En lo que es el networking de ese tipo de implementación, los nodos deben conformar, creo que ya habíamos visto también en este slide, 3 planos de operación. En este caso, los nodos van a tener sí cableados hacia un backend, donde va a haber una red que los interconecten, sí, ¿no? Entre sí, y va a haber otra red con otros cables y otras interfaces de los nodos que va a ser el frontend, ¿no? Paralelamente, para la gestión de todo esto se debe separar una tercera red para su gestión, ¿no? Entonces, siempre se recomienda este aislamiento del tráfico para, obviamente, que sea más eficiente y seguro todo el procesamiento de la información y los datos, ¿no? Otro protocolo que utilizamos dentro de todo lo que es la implementación de las soluciones de almacenamiento es el protocolo serial de SCSI, ¿no? Entonces, SCSI como tal veíamos que era un bus, era un conector para hacer los TAS, ¿correcto? Entonces, una implementación que se ha hecho más robusta en tema de velocidad y en realidad es más robusta también en tema de confiabilidad de la información, es su versión en serial estándar del SCSI, ¿no? Entonces, lo interesante es que tiene una gran escalabilidad y mayores tasas de transmisión, ¿no? Al trabajar en serial. Y es compatible también con los discos SATA, que, bueno, es como un subgrupo del tema de los discos SATA. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos discos SATA y discos SAS, podemos hacerlos funcionar utilizando este protocolo para interconectar enclosures, ¿no? El enclosure de disco, como vamos a ver, es una caja especial donde se pone, como se puede ver aquí, digámoslo así, los discos para la operación del
del almacenamiento. En realidad, debo comentarles, este sí es una fotografía de un servidor y estamos hablando que también la interfase SAS permite la integración de estos discos hacia el bus del servidor. Pero ya les voy a mostrar el tema del enclosure, ¿no? Entonces, hay diferentes tasas que implementa el tema de SAS. Puede trabajar en 3, 6, 12, inclusive más. Y lo interesante es que se trabaja en full duplex, ¿no? Otra cosa interesante del SAS es que permite utilizar el tema de expansiones de discos de manera jerárquica, como se ve aquí. ¿Esto qué permite? Estamos viendo, aunque aquí dice servidor, básicamente es visualizar a un servidor de almacenamiento, digámoslo así, ¿no? Una caja de las controladoras. Y estas serían las interfaces hacia los disk enclosures, que son las cajas de disco, con lo que crece la solución de almacenamiento, ¿no? Entonces, el SAS es totalmente elegible para implementaciones de expansión de una única caja de almacenamiento, ¿no? Otro protocolo que en los últimos, en el último par de años, como habíamos visto también en la primera presentación, es el NVMe, ¿no? Es lo más nuevo en el tema de protocolos para operación de discos. ¿Y por qué vemos aquí en la interfase del disco define la interfase de discos y el NVMe también define la interconexión desde el CPU al disco? Y también define el tema del uso de interfaces PCIe y switches básicamente basados en NVMe, y es otra forma de implementar las expansiones que hablábamos, ¿no? Entonces, vemos aquí un ejemplo en el tema del SAS. Y por el stacking que comentábamos, el SCSI está siendo soportado por el SAS. A diferencia de las implementaciones con NVMe, ya no hay estas capas intermedias y vamos directamente utilizando la interfaz NVMe. Entonces, por eso que internamente dentro de lo que es el enclosure de la controladora, de lo que es el storage, el CPU se comunica directamente con los discos con NVMe y igual va a ocurrir en cualquier equipo que lo implemente de esta forma, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado que también todo lo que son sus comandos de operación son más simples que lo que es SAS. Han sido optimizados y pensados justamente para que se reduzcan, ¿no? Y aquí hay una comparación simplemente en el tema en dos tipos de comandos tradicionales que se utilizan en el almacenamiento. Otra implementación de red de lo que es almacenamiento es utilizar lo que es Network Attached Storage, lo que les comentaba, ¿no? Es utilizar un dispositivo de almacenamiento y la red IP, pero atendiendo directamente solamente como archivos. Es así que el sistema operativo directamente tiene acceso a archivos en el almacenamiento, ¿no? Entonces se implementa protocolos estándar para poder conversar con los diferentes dispositivos. Windows utiliza CIFS y Linux y otros, digamos, utilizan NFS, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente hay mayor eficiencia porque esos componentes están centralizados en la caja. Es más flexible en el tema del manejo de archivos, ¿no? Que otras implementaciones. Es una gestión más simplificada, escalable, ofrece alta disponibilidad, todas estas son también propias de cualquier caja de almacenamiento. Y es por eso que existe una convergencia. En los últimos años, cuando uno adquiere un almacenamiento, típicamente va a comprar, me das un storage SAN / NAS, ¿no? O sea, que ambas cosas las puede hacer a la vez, ¿no? Entonces, aquí hay justamente una explicación más o menos de esta operación, como los servidores tienen el stack de operación, pero para su implementación, el lado del NAS device o el servidor de NAS no necesita todo el stack y bueno, puede dar atención de este tipo de servicios de una forma más simple, ¿no? Y más óptima y más rápida definitivamente, ¿no? Protocolos nuevamente aquí para ampliar un poquito que se utilizan NFS, CIFS, FTP, HTTP y NDP. El NDP se utiliza específicamente para implementar soluciones de respaldo en NAS, ¿no? Específicamente se utiliza, pero hay implementaciones también de respaldo en su última versión para SAN inclusive. ¿Qué más les podía comentar? Bueno, obviamente estos protocolos son parte del stack TCP/IP y por lo tanto van a venir soportadas a permitir la operación sobre una red IP, ¿no?
Ahora sí vamos a ver cómo es la caja de un almacenamiento, ¿no? Tenemos un subrack o un chasis donde se incluyen las controladoras, pueden ser 4, pueden ser 2, se incluyen los módulos de poder que típicamente van a ser redundantes, 1, 2 o pueden ser más inclusive, en redundancias en 1 más 1 o n más 1, y todos los módulos de interfase que conectan hacia la red. También tienen módulos de gestión para hacer la gestión fuera de línea, ¿no? De las cajas. Y se definen nuevamente los conceptos que les había dicho, ¿no? Frontend hacia los servidores o los usuarios, digámoslo así, backend hacia sus discos o las cajas con discos externos que se tengan, ¿no? En la parte interna, la controladora va a tener 2 componentes, un CPU y una memoria caché que le permite trabajar y operar de manera más óptima, ¿no? Perdón, ahí había una nota que es importante. Las fuentes de poder, por ejemplo, utilizan las BBUs, que son Backup Battery Units, que les permiten, bueno, operar en casos de... Si hubiera un corte de energía comercial, permiten que se grabe todo lo que se tiene y se concluya la transacción, ¿no? Y no se pierda ninguna información, ¿no? Aquí nuevamente otra vista de otro tipo de implementación de bueno, en realidad es un disk enclosure, perdón, ¿no? Y en este caso el subrack o el chasis va a incluir a los discos, ¿no? Va a incluir también fuentes redundantes y los módulos de interconexión o de expansión hacia el chasis principal, que era el de las controladoras, ¿no? Entonces ya vemos que hay 2 chasis, el controller enclosure y el segundo chasis sería el disk enclosure, ¿no? Y es así como trabaja, ¿no? Los discos. A nivel hardware, tenemos los HDDs, que son los mecánicos, sus características, como sabemos, tenemos el eje, el spindle, que le denominan, las cabezas, los heads, y tenemos los platos, ¿no? Que definen cilindros, tracks y sectores de acuerdo a lo que es la distribución de la información dentro de esto, ¿no? Y aquí vemos las denominaciones, ¿no? De cada uno de ellos. Los puertos que pueden verse en los discos mecánicos anteriormente, ya muy poco se ve en los ID ports, que era un puerto, como se puede ver, era puertos paralelos. Bueno, basado en ATA es su versión paralela, basado en ATA, el SATA es la versión serial del ATA, y dentro del SCSI tenemos el Parallel SCSI, que era lo que hablábamos, un cable de un bus, ¿no? Que de 6 metros máximo, el SAS y Fiber Channel Port, que en algunos discos también existen este tipo de conexión. Normalmente yo no he visto implementaciones en centros de datos aquí en Bolivia, ¿no? Siempre hemos visto SATA, por ejemplo, SCSI, muy poco ya, como está de salida, SATA y SAS principalmente, ¿no? Además de todo lo que es los discos de estado sólido, y aquí se ve su arquitectura. También pueden utilizar esas interfaces, SATA y SAS, obviamente, pero también utilizas NVMe, la tercera interfaz. Pero aquí lo que les quería mostrar es que tiene una interconexión hacia la parte externa, lo que es el controlador de la interfase. Tiene una RAM, procesador, un buffer, etcétera, y tiene una gestión de varias memorias, que básicamente estas serían las pastillas de almacenamiento, ¿no? Y aquí están, habíamos visto también, hay diferentes esquemas, cómo se puede llegar a hacer la grabación. El más, el óptimo, el que tiene más tiempo de vida, es el que es single level cell, ¿no? Una celda que solo almacena 2 bits. Y el que es más volátil, digámoslo así, o que tiene menor tiempo de vida, en realidad no volátil, sería el que tiene más bits, ¿no? En general, en este momento. De todas formas, en sí, de manera general, los discos de estado sólido son mucho más performantes que los discos mecánicos. Aquí vemos una comparación, solo 2 discos SSDs comparados con 250 discos mecánicos. Primero, este es el tema de la potencia, la eficiencia de consumo de energía. O sea, en 2 discos podemos tener esta capacidad inclusive, y sin embargo no usamos prácticamente nada comparativamente, ¿no? En energía. Entonces hay bastantes, hay discos en este momento inclusive de hasta 64 terabytes, pero típicamente en los centros de datos no superan de los 10 teras, 14, algo así, ¿no?
Bueno, y la eficiencia en el tema del performance, el tema de la latencia en relación a los discos mecánicos es mucho mayor, definitivamente, porque tiene que buscar la información girando y eso requiere mucho tiempo, a diferencia del tema de toda la arquitectura que tienen los discos de estado sólido, que pueden utilizar un procesador y rápidamente pueden acceder a cualquier espacio que esté almacenando datos, ¿no? De todas formas, todos los medios de almacenamiento que hemos visto hasta ahora son aún utilizados dentro del centro de datos y suelen ser utilizados con diferentes funciones de acuerdo a sus características. Los discos de estado sólido aún son caros, pero son ideales para aplicaciones de alta transacción, ¿no? O sea, qué sé yo, podrían ser bases de datos. Los discos SAS, por ejemplo, son utilizados típicamente para operaciones no de mucho consumo, ¿no?, de recursos. Y los SATA, inclusive se incluye el tema de tapes o las cintas, se utilizan para el tema de históricos, archiving, respaldo en general, ¿no? Entonces se utilizan de acuerdo a las especificaciones. Otro término que es interesante comentar es que está relacionado a lo anterior, es justamente cuando se habla de online storage se va a utilizar discos SSD, cuando se hable de nearline storage se van a utilizar SAS, ¿no?, o NLSAS, y SATA o cintas cuando es offline, ¿no? Que significa justamente basado en la frecuencia de acceso a esa información, qué tan en línea debería estar esa información, qué tan disponible, ¿no? Ahora sí vamos a ver la forma en la que se implementan los arreglos de discos dentro de un almacenamiento. Básicamente eso es un RAID, ¿no? Bueno, la denominación es arreglo redundante de discos independiente, ¿no? Combina múltiples discos en un disco lógico de diferentes maneras de acuerdo al tipo de RAID, para propósitos de mejorar el rendimiento de escritura-lectura en un caso y mejorar el tema de la seguridad o la seguridad de la confiabilidad, digámoslo así, ¿no? Se puede implementar a través de un hardware RAID, que sería una controladora como tal, o una tarjeta dentro de un servidor, como lo habíamos visto ayer, ¿no? O por software RAID, cuando el sistema operativo tiene la implementación de un software que también puede gestionar y gestionar varios discos físicos y generar un disco virtual administrado de manera centralizada, digamos así, ¿no? Entonces, para entender cómo se trabaja, vamos a revisar aquí rápidamente dos conceptos. Se debe hacer lo que es el disk stripping, ¿no? El disk stripping es justamente separar digamos, en espacios de almacenamiento a los discos, ¿no? Cada disco es dividido en múltiples strips, cada uno de los discos. Este sería, el D6 sería un strip, ¿no?, que especifica un tamaño, ¿no? Ahora, el strip como tal en un disco mecánico es uno o más sectores consecutivos del disco en un disco mecánico, ¿no? Y múltiples strips, el D6, D7 y D8, se representa un stripe, ¿no? Entonces simplemente eso hay que recordar, ¿no? Entonces, la primera implementación de lo que es el RAID es el RAID 0, que básicamente lo que queremos es mejorar el rendimiento, y lo que estamos haciendo que cuando tenemos que almacenar 6 datos en este caso, lo que vamos a hacer es ir grabando D0, D1 en un dato en cada uno de los discos. Y generamos strips, que los strips significan que en el disco lógico van a ser grabados simultáneamente el D0 y el D1, el D2 y el D3 también simultáneamente, y el D4 y el D5, y así aceleramos al doble la grabación, ¿no?, de la operación en RAID 0, ¿no? Entonces ese es un tipo de implementación y se construye un único disco lógico, como estamos viendo, porque representas la suma de ambos espacios de almacenamiento, ¿no? Y ahí estamos viendo en el tema de lectura cómo se va leyendo, y etcétera, ¿no? Pero el tema del RAID 1, ¿no? En el tema del RAID 1, en este caso, lo que se trata de hacer es mejorar la confiabilidad de la información. ¿Qué pasa si se nos daña un disco?
todavía vamos a tener una copia de todo el disco, ¿no? Entonces, por cada grabación que se haga de D0, por ejemplo, vamos a tener un mirror. De 1, su mirror, de 2, su mirror, y es así que el disco lógico final va a tener solamente la mitad del espacio de ambos, ¿no? Hemos perdido en espacio, pero hemos ganado en confiabilidad, ¿no? El RAID 3 tiene una finalidad similar al RAID 1 y es darle mayor redundancia, y se incluye un disco cuya finalidad únicamente es justamente, ahí está el primer stripe, es crear lo que son elementos de paridad, ¿no? Entonces se hacen funcionalidades XOR, o sea, la lógica XOR, ¿no? Y así se determina lo que es la paridad. Pero, ¿cuál es el problema de este? Que si se cae un disco de los discos de datos, no hay problema, porque el tema del disco de paridad nos va a permitir recuperar. Pero si se cae el disco de paridad, bueno, no podemos ya recuperar, ¿no? O sea, nos va a tomar, nos pone en riesgo, ¿no? Y en realidad la operación no es funcional. Entonces, por eso hay una operación, o sea, hay un nuevo RAID, que es el RAID 5, que este sí es utilizado. El RAID 3 ya no está siendo utilizado en los centros de datos. El RAID 0 y 1 sí se utilizan, especialmente para proteger el sistema operativo. El RAID 5, ¿cómo trabaja? En el primer stripe define a su paridad, pero va distribuyendo la paridad entre todos los discos. Como vemos, el de 2 y el de 3 se han grabado en diferentes discos y la paridad se va a venir a grabar en el disco adicional, ¿no? Entonces sería como que diagonalmente se va distribuyendo todo el tema de la paridad, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir también que a la falla de cualquier disco, la información redundante va a estar distribuida y sí vamos a poder hacer la reconstrucción, sin importar cuál haya sido el disco que haya caído, ¿no? Porque la paridad va a estar distribuida, ¿no? Sin embargo, obviamente hay un espacio que se pierde, ¿no? Y aquí se puede ver, digamos, 6 strips, siendo que son 9 strips, ¿no? En total. Entonces, un tercio, básicamente, en este arreglo de 3, es que se ha perdido, ¿no? Se puede hacer RAID desde 3, pero para arriba con varios discos, ¿no? Utilizando esta técnica. El RAID 6 existe 2 implementaciones de RAID 6, el P más Q, que es, en realidad lo que hace el RAID 6 es utilizar 2 veces elementos de paridad, digamos, o de respaldo. Aquí se puede ver todo lo que es P, es la paridad básica, que utiliza una evaluación tipo XOR también, ¿no? Pero lo que es Q ha hecho una modificación de los datos y después recién ha hecho el XOR, ¿no? Entonces, otra estrategia para tener un dato de redundancia adicional para dar mayor confiabilidad. En este caso, pueden fallar 2 discos y aún se mantiene todo el arreglo. Nosotros podemos, después de la falla de los 2 discos, o sea, de un disco en realidad, en este caso, podemos hacer el reemplazo y mientras tanto se hace la reconstrucción del mismo, ¿no? Puede fallar hasta el segundo inclusive y los otros tienen la información suficiente para que se haya reconstruido, ¿no? Entonces, por ahora, el RAID 6 es el único que soporta la caída de 2 discos. Hay otro tipo de implementación que es la diagonal double parities, perdón, ¿no? Y en realidad utiliza también un esquema primero horizontal, digámoslo así, que genera paridad y después hace paridades, como se puede ver a colores, digamos, según la agrupación genera otro tipo de paridad. Entonces vemos la paridad horizontal y la paridad diagonal, digamos, ¿no? Y está distribuida entre todos los discos, ¿no? Entonces, esto simplemente es para explicar que hay un espacio de SPER adicional, y es otro tipo de implementación de lo que es el RAID 6. Bueno, ahí sinceramente la animación no está correctamente, pero trata de mostrar cómo cada grupo de strips tiene su paridad relacionada, ¿no? En el tema de lo que ha sido la evolución de los RAIDs, ahora llegamos a utilizar otro tipo de estrategias. Por ejemplo, los RAIDs tradicionales, hablábamos que eran grupos que generaban un
disco lógico, ¿no? Grupos de discos con un disco lógico, ¿no? O un grupo de discos con un HATSPER, que es un disco que está ahí pendiente por si se daña uno de estos, entra a apoyarlo y bueno, así tenemos todavía el disco lógico, ¿no? Con HATSPER. Se ha generado una tecnología intermedia que ha sido virtualización de LUMS, que básicamente es hacer el mismo trabajo, pero utilizando estos nuevos LUMS lógicos, se vuelve a generar un pool de recursos. Entonces se puede hacer, digámoslo así, un scrambling de los segmentos de estos LUMS y se vuelve a generar unos nuevos LUMS, ¿no? Como en dos fases, ¿no? Lo cual permite que la información sea distribuida de una manera más uniforme entre todos los grupos de RAID, ¿no? Pero hay otra estrategia que es utilizar virtualización por bloques, y es así, la vamos a ver a mayor detalle en el siguiente slide. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el RAID 2.0 utilizando ese concepto, y es que cada disco se segmenta en chunks, ¿no? La parte naranja se denominan los chunks de HATSPER, o sea, espacios dedicados a apoyarnos en la reconstrucción cuando haya una falla, pero se utiliza, se va generando chunk groups, agrupando chunks de diferentes discos, ¿no? Se agrupan de diferentes discos. Con estos se vuelve a hacer un striping de esta información y se generan los extents, ¿no? Y con estos extents recién se arman los LUMS. Es una estrategia que es aún probabilísticamente distribuye de una manera más uniforme los datos entre todos los discos, de manera de que a la falla de uno de ellos la velocidad de reconstrucción va a ser aún mayor, ¿no? Que suele ser un tema que es de gran importancia, qué tan rápido podemos reconstruir el disco que ha fallado, ¿no? Otra implementación que utilizamos cuando hablamos de nuestros discos de almacenamiento All Flash Array, de nuestra serie Dorado, por ejemplo, es el RAID TP. Y el TP viene de Triple Parity. Y Triple Parity viene a soportar en realidad la operación a pesar de que existan 3 discos en falla. Y uno se pone a pensar por qué tanta redundancia, cuándo voy a hacer digámoslo así, cuándo lo voy a dejar, falla el primero y me voy a olvidar y hasta que falla el tercero. No, lo que pasa es que los discos se hacen cada vez más grandes y el tiempo de reconstrucción suele ser muy largo. Entonces hay mucha probabilidad de que pueda fallar un siguiente disco y si no tenemos la alternativa de un tercero, podríamos, poner en riesgo las operaciones de nuestro servicio. Entonces es por eso que hay muchas marcas que están implementando lo que es el soporte de 3 discos antes de la falla, ¿no? En este caso del RAID TP, todos los discos participan en la reconstrucción de los discos dañados, por ejemplo, y eso significa que también comparativamente con los otros RAIDs que hemos revisado, nosotros podemos hacer una reconstrucción hasta en 10 veces más rápido, ¿no? Bueno, y con eso acabo esta primera presentación. Espero, déjenme ver. Sinceramente, tengo que darles la segunda parte el día de hoy, o sea que les pido un poco de paciencia. Vamos a continuar con la siguiente presentación que muestran los features de protección de datos. Bueno, no solamente todos los features de software en realidad que soportan nuestras soluciones. Entonces, la forma en que estaba armada, nuevamente recapitulábamos de dónde estamos, en qué nos estamos enfocando en lo que es los storage. Otra característica que se implementa dentro de un almacenamiento es lo que es otras marcas le denominan thin provisioning, aprovisionamiento delgado, digámoslo así, ¿no? Dentro de nuestra marca, yo voy a usar siempre los nombres de nuestras características de software, se denomina Smart Thin, ¿no? ¿Y qué significa? Un LUM delgado es en realidad virtualizar hacia el servidor un LUM virtualizado, ¿no? Un espacio de almacenamiento lógico virtual que en realidad no, el servidor dice, dame 100 terabytes
Y sin embargo, el storage no reserva todo ese espacio, solo reserva el espacio en el cual está escribiendo, pero le da la información al servidor y le dice, tú has reservado para 100 terabytes, no te preocupes, yo voy a administrarlo, tienes 100 terabytes. Entonces, los servidores piensan que tienen ese espacio, pero el almacenamiento está utilizando lo que requiere en cada uno de los discos, ¿no? Entonces, eso mantiene... Disculpe que le corte, pero creo que no se está visualizando su presentación, esta nueva de la segunda parte. Ah, ya, mil gracias. Mil disculpas, yo ya estaba acelerado ahí. Entonces, bueno, pero básicamente es el primer slide, ¿no? Entonces, vuelvo a recapitular. El servidor en la parte izquierda visualiza un espacio mucho mayor a lo que es el servidor que realmente, perdón, es el espacio que realmente el storage está asignando a este servidor. El storage le dice al servidor, tú tienes todo este espacio, entonces al revisar, digamos, cuál es el tamaño de la unidad, dices, tengo 100 terabytes, pero sin embargo solo he escrito 20, entonces dentro de los discos solo se reserva 20 y solo se está usando. El storage mantiene tablas que permiten saber que tiene 100 terabytes y que permiten saber que solo está usando ese espacio, ¿no? ¿Por qué se utiliza esta técnica? Porque ocurre que en muchas implementaciones obviamente tenemos que reservar el 100% de nuestra necesidad para el servidor, pero no la utilizamos nunca. Si un servidor estuviera trabajando al 100% de su espacio de almacenamiento, nos preocuparíamos porque sabemos que los datos van a poderse perder en ese caso, ¿no? Entonces, siempre damos mínimamente 30% de espacio adicional libre sin escribir. Entonces, estaríamos diciendo que mínimamente 30% está desperdiciado en el almacenamiento. Esta estrategia hace que el storage pueda reutilizarse, dice, todos esos espacios lógicos que no están siendo utilizados, ¿no? Entonces, optimiza la utilización de los discos de manera real, ¿no? Por otro lado, ¿qué más quería comentarles? Algo muy interesante. La suma de todos los LUMs virtuales podría ser mayor al espacio real que maneja el storage. Sin embargo, nunca el utilizado va a ser mayor, definitivamente, ¿no? Pero sí puede ser mayor el virtual, ¿no? Es debido a que puede administrarlo y puede trabajar y pues, obviamente te va a dar alarmas, pero sí va a poder seguir operando, ¿no? ¿Qué es el Smart Tire? Habíamos dicho que los diferentes discos tienen diferentes características de rendimiento, lo cual los hacen elegibles para adquirirlos para darnos esos beneficios de acuerdo a la aplicación que los utilicemos. Y así se definen niveles o tires de rendimiento que puede utilizar nuestro almacenamiento, ¿no? Hay un tire básico que es con los discos más lentos para datos fríos, o por ejemplo el backup de poco uso, ¿no? Datos históricos, el archiving, etcétera, se llama el capacity tire. Normalmente es mucha capacidad que se les requiere, son muy caros y pueden ser lentos porque no nos interesa mucho el performance, ¿no? A diferencia que los discos SAS son mejores, son más performantes, son más económicos que los SSDs, entonces los elegimos como un nivel de rendimiento. Pero el nivel de alto rendimiento los utilizamos a los discos SSD, ¿no? Entonces, al habilitar esta característica, lo que hace el storage hace un proceso de monitoreo de la actividad de los requerimientos de input-output, ¿no? O sea, de escritura y lectura que recibe del servidor, y evalúa, hace una tabulación, ve los rankings y dice, necesito migrar estos datos, están siendo muy utilizados, los pongo en el tier superior de alto rendimiento, estos otros son muy fríos y los pongo en el tier de capacidad, ¿no? Entonces, se administra los diferentes tires. ¿Por qué se utiliza esto? Por justamente hacer un control de nuestra inversión y no tener que comprar los discos más caros para poder garantizar a nuestras aplicaciones de misión crítica, ¿no? Entonces podemos tener
diferentes tipos de discos y así administrarlo, ¿no? Normalmente esto solo se implementa en lo que es las soluciones tradicionales. En la actualidad, en las soluciones all flash, con puros discos SSDs, se utilizan soluciones de deduplicación y compresión para trabajar. Y también, por ejemplo, QoS. ¿Qué es el QoS? Es una característica de calidad de servicio, evidentemente, para manejar prioridades y administrar el tráfico de todas las solicitudes y requerimientos que nos vienen de los servidores. Por ejemplo, tenemos 3 servicios. Uno que es nuestra misión crítica, otro que es importante y otro que, bueno, no sé, que no es muy importante para nosotros, pero lo tenemos que dar, digamos, ¿no? Entonces, típicamente si no se habilita lo que es la programación de prioridades, van a venir a ser atendidas por FIFO, ¿no? First in, first out, a lo que lleguen, ¿no? De manera tradicional, pero cuando se habilita la priorización, se atiende primero a lo que es de la alta prioridad, después a lo de la prioridad media y finalmente a lo que es prioridad baja, ¿no? Con la finalidad de que la prioridad alta también no ocupe todo los recursos de la caja de almacenamiento, se utiliza también un control de tráfico a través de colas que hacen conteo de tokens, o que los tokens son básicamente IOPS, o sea, cantidad de operaciones que se le asigna a una cierta aplicación, ¿no? Entonces, dice, al llegar a 10 operaciones, o aquí, digamos, 6 operaciones, debo pasar a la siguiente aplicación, y que le voy a dar 2, y etcétera, ¿no? Así voy utilizando de manera combinada el control de tráfico y las prioridades. Otra estrategia para optimizar el uso de los storage y optimizar en realidad el espacio es quitar la redundancia de la información. Para eso se usa deduplicación. Cuando se habla de duplicación en línea, quiere decir que el dato es recibido y el almacenamiento va a recibir un bloque, por ejemplo, ¿no? Almacenamiento que genera una huella de identidad, un fingerprint, ¿no? Y dice, existe ya ese en mi tabla de huellas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Sí existe. Y existe con la misma huella que uno anterior. Entonces, corre un proceso de comparación byte a byte recién. O sea, porque le saco un hash al bloque para hacerlo rápido. ¿Existe alguien más que tenga el mismo hash? Sí, lo compararé a detalle para no equivocarme. Y si existe, ya no lo grabo este bloque si es el mismo que está en tal posición, ¿no? Entonces, de esa manera, en línea se puede eliminar la redundancia y hacer deduplicación, pero adicionalmente, para después, si se habilita, digamos, en otras condiciones, se puede utilizar también la deduplicación por similaridad, se llama, que se procesa posteriormente. En realidad, como dice similarity, se refiere a que los datos van a eliminar redundancia, pero no necesariamente tienen que ser idénticos. Entonces, más allá del fingerprint, se genera otra similarity fingerprint, ¿no? Se genera otro hash adicional y se verifica si hay alguno que sea similar. Y si existe, o sea, esto ya habiendo grabado la información, ¿no? En el disco, ¿no? Si existe algo similar, se genera un delta, que quiere decir en qué varía del anterior bloque. Varía en esto. Y así logro hacer una compresión y almaceno menos, ¿no? Entonces, es un proceso que obviamente se debe hacer posterior porque va a requerir recursos o va a impactar en el CPU principal y en las controladoras, ¿no? Normalmente los almacenamientos en la actualidad, pero están optimizados de tal manera de que ambas características, ya sea inline deduplication o post-processing similarity deduplication, no absorban casi nada de los recursos, ¿no? Otra estrategia que se habilita en conjunto con las anteriores es la compresión y se denomina Smart Compression, ¿no? Y típicamente va a ser en línea, como decíamos. ¿Y qué significa? En la primera ventana vemos, por ejemplo, este es un ejemplo
de cómo sería, ¿no? Estamos tratando de abstraer porque son estrategias de compresión y en realidad no exactamente va a seguir lo que les voy a explicar, pero la idea es esa, ¿no? Que recibimos ABCDFG y ese es el primer bloque, la primera ventana. Recibimos ABC como segundo dato y decimos, hemos visto estos datos anteriormente y evidentemente lo hemos visto a partir de la posición 0 de la ventana anterior. 3 datos se han repetido, ¿no? 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, en vez, esto se graba y se graba esta ventana, esta variación de la ventana. Y se dice, simplemente así se simplifica la redundancia, ¿no? Llega el siguiente bloque de datos y son HJ. Algo que pasa es que la ventana se desplaza en 3 posiciones. Como habíamos movido 0, 3, entonces decimos ahora vamos a comenzar en la D. Y contamos, ¿aparece HJ, perdón? No, no aparece. Entonces se debe escribir. Entonces tendríamos todo esto escrito, ¿no? Y finalmente aparece, nos llega toda la cadena de datos. Se mueve, son 5 los datos que tenemos, se mueve 5, comenzamos en FG, ABC, HJ y verificamos. Sí, se repite ABC, HJ, entonces agarramos, no almacenamos esa información, sino que almacenamos a partir de la 0, 1, 2, de la posición 2, se repiten 5 caracteres y grabamos esa ventana, ¿no? Obviamente aquí parecería que no reducimos mucho la redundancia, pero con algoritmos como el LZ77, con bloques de archivos en situaciones de centro de datos, digamos, esto optimiza bastante y comprime bastante la información, ¿no? Y hay algoritmos similares también para lograrlo, ¿no? Otra característica también que se utiliza para el tema de apoyar las operaciones de un centro de datos es justamente tener la posibilidad de migrar la información que estamos almacenando. Ya sabemos que nuestros discos virtuales se llaman LUMs, ¿no? Estos LUMs los queremos proteger y para protegerlos, en el caso, por ejemplo, cuando se utiliza en Smart Migration, mejor hablemos, cuando vamos a cambiar de dispositivos por uno mejor o por uno más nuevo, por ejemplo, ¿no? Y puede trabajar con otras marcas o con la misma marca, por ejemplo, nuestro Smart Migration, ¿no? La idea es que se hace un proceso inicial de sincronización entre un LUM source y un LUM target, y después de que se sincronizan, bueno, puede seguir haciendo el tema de lo que es el intercambio de la información, que significa, bueno, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas mejor. La sincronización existe 2 pasos. Sincronización inicial, que es una grabación completa de toda la información, lo que es obvio, y la sincronización mientras exista la operación. ¿Qué significa esto? Que mientras estamos haciendo una migración de información, no hay por qué detengamos el servicio. El LUM source va a seguir dando atención al host, pero vamos a crear tablas de registro, digámoslo así. El host quiere hacer una grabación en el source, lo graba, pero a la vez lo graba en un target, que es su LUM de migración. Y se registran en tablas estos cambios para evaluar, ¿hemos logrado hacer? ¿Siguen iguales? Sí. Bueno, todo bien. Y así se va manteniendo una sincronización de datos post la migración inicial para prevenir la pérdida de la información, ¿no? ¿Qué ocurre? Debemos justamente concluir esa migración. Para concluir, hacemos un intercambio. El ID que ve, o sea, a nivel red, el host sabe que tiene un LUM que se llama 0 y el storage lo ha llamado también 0 en su tabla, ¿no? Entonces tiene una tabla de mapeo que dice, el host me conoce como 0 y yo internamente tengo un LUM que se llama 0. Pero lo voy a migrar al LUM que tiene internamente en su mapeo la ID 1 y internamente lo hemos llamado 1, ¿no? Entonces debo intercambiar esa información. Y en mis tablas de mapeo le digo, el LUM que el host ve como 0, ahora es el LUM target, el 1, ¿no? Intercambio. Y hago lo mismo en el otro caso para que se libere este espacio, ¿no? Y a la finalización del intercambio de la información, bueno, ya se ha concluido lo que es
la migración, y el siguiente paso es hacer el splitting, que justamente es separación de los lunes, ¿no? Simplemente es un comando a la finalización y una vez habiendo hecho el intercambio de la información se puede hacer el splitting. Ahí la pregunta es, ¿qué pasaría si debo separar a varios lunes, ¿no? ¿Qué ocurre? A las aplicaciones, por diferentes situaciones, trabajan con no un único LUN, sino varios lunes de manera integrada. Y entonces, si migramos uno, los otros dos podrían tener un problema de confiabilidad, ¿no?, en los datos. Entonces, se crean grupos de LUN, los LUN groups se crean, y con esos LUN groups se puede asegurar de que no se pueda hacer un pair splitting hasta que todo haya migrado, ¿no? Entonces, es una técnica simplemente para proteger en los casos que se trabaje con grupos de lunes. Funcionalidades ahora sí, de protección de datos. Estas se denominan dentro de Huawei, se denominan Hyper, es la serie de features de software, ¿no? Hyper Snap, vamos a ver la primera, que es la realización de snapshots. Un snapshot es una copia consistente de un LUN original en un tiempo específico. Entonces, se la realiza de manera en segundos o en muy poco tiempo, ¿no? Se puede realizar una copia entera de todo el LUN. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se hace es se hace una copia de todas las tablas de dónde está la información. No se copia la información, sino simplemente se crea como una réplica de la tabla. Y se puede modificar el origen y no se modifica la tabla final, ¿no? Entonces es una estrategia en la cual podemos hacer N snapshots de acuerdo a nuestra necesidad, por ejemplo, para respaldos. Entonces cada hora podríamos estar generando esto. Una característica también del snapshot es que podemos, a la infección, por ejemplo, del LUN original, en determinada hora, nosotros podemos volver atrás al snapshot que esté más cerca y perdemos la menor cantidad de datos, ¿no? Entonces, una forma de proteger nuestros datos, ¿no? De hacer un respaldo utilizando muy poco espacio dentro de la misma caja de almacenamiento, ¿no? Porque solo utilizan tablas. A diferencia de lo que es el hyperclone, que significa que vamos a copiar de manera integrar los datos en un punto específico de tiempo, definitivamente, ¿no? O sea, vamos a hacer una copia idéntica en un momento, pero sí vamos a escribir todos los datos, no vamos a manejar tablas, ¿no? Entonces, primero se debe crear una copia y después se debe sincronizar, que es mantener la información de la copia. ¿Por qué se sincroniza? Porque una vez, y se soporta, les comento, en las tablas de snapshots, para mantener esa copia en el tiempo, para hacer esa migración de la información. Una vez que están idénticos, bueno, se puede mantener de esa forma operando con un clon, que le permite, por ejemplo, que en el clon se llegue a trabajar para hacer análisis, etcétera. Entonces, otra forma de proteger. Pero cuando existe una variación, por ejemplo, en el origen, se va a utilizar ambas tablas para mantener sincronizada la información, ¿no? Entonces, si se quisiera utilizar para otros fines, obviamente hacemos un pair splitting y ya tenemos un espacio de discos completo, un LUN completo con toda la información, al cual le podemos hacer alguna operación y hacer pruebas, etcétera, ¿no? De todas formas, si fuera el caso, si lo estamos usando como un soporte de seguridad y una garantía, a la falla o si existiera algún problema en la recuperación del LUN de origen, podemos hacer una sincronización en reversa. Y si se mantiene toda la sincronización, a través del snapshot se puede volver atrás toda la información y así mantener ambos LUNs operando, ¿no? Entonces, otra forma de proteger nuestros datos. Se puede lograr un esquema similar cuando se trabaja en replicación, pero la replicación se trabaja cuando se tiene otro equipo que podría estar dentro del mismo centro de datos o podría estar en otro centro de datos, ¿no? Típicamente en Bolivia, digamos, cuando hablamos de replicación, sí lo hablamos que lo vamos a poner en otro centro de datos, ¿no? A un storage. Entonces, en ese caso, va a haber una WAN o un link que va a hacer el Hyper Replication, que va a interconectar a los dos centros de datos.
En el centro de datos principal vamos a tener al primary loom y en el secundario vamos a tener al secondary loom, ¿no? Entonces un equipo que va a mantener cada uno un loom y van a sincronizar entre equipos la información, ¿no? Entonces, primero se crea una relación entre looms, lo siguiente se inicia la sincronización, ¿no? Lo siguiente, en caso de falla del loom en el sitio principal, lo siguiente sería hacer un switchover, que significa activar los permisos de escritura y lectura del loom en secundario, y ahí se puede trabajar si fuera el caso, o mientras se recupera este equipo, se lo recupera y se hace una sincronización en reversa con lo que es el recover, ¿no? Entonces, son estrategias de proteger la información en un centro de datos remoto, ¿no? Nuevamente, a la finalización del recover, obviamente se tiene que volver a hacer un switchover para que el loom primario siga atendiendo de manera principal, ¿no? Hay dos formas de hacer la replicación. Puede ser asíncrona o síncrona. Y ya, en el tema de asíncrona, significa que la distancia entre los dos centros de datos es tal que yo no puedo garantizar de que la copia del lado del sitio remoto esté sincronizada en todo momento con el sitio principal. Entonces se utilizan tablas, y este esquema que podemos ver, digamos que no es necesario analizarlo, pero se utilizan tablas en ambos storage para mantener y decir, estamos iguales, y se van evaluando cada momento con diferentes controles y utilizando snapshots también para comparar y prever. Una vez que se verifica que está todo igual, se puede liberar todos estos recursos y se dice, en este estado otra vez estamos iguales. Vuelve a haber una solicitud y otra vez se reconstruye todo este entorno por cada solicitud de escritura y lectura, digamos así, ¿no? Perdón, a ver. Ok. Nuevamente, aquí creo que es redundante al anterior slide lo que les comentaba, ¿no? Si está operando todos los servicios en este simplemente está en read-only. Si falla hacemos todos los procesos para que en el sitio remoto se recupere, ¿no? Eso es lo que se denomina switchover, ¿no? El tema es que en la replicación típicamente son operaciones manuales, no automatizadas cuando se utiliza replicación. Y esta es la otra situación que les comentaba en la otra diapositiva. Hemos hecho sí una reconstrucción de todo nuestro entorno y nuestra aplicación en el sitio remoto de manera manual, y ahora estamos operando en el sitio remoto, pero ya hemos recuperado el sitio principal. Entonces tenemos que recuperar los datos y hacer el switch back, digámoslo así, ¿no? Retornar al sitio principal, ¿no? Obviamente van a requerir la operación manual. Aquí está lo que les comentaba, ¿no? Los grupos de loom o los grupos de consistencia, que estos grupos se utilizan no solamente en la replicación, sino que hablábamos también en lo que era la clonación, por ejemplo, ¿no? Y es que una aplicación puede estar utilizando diferentes looms y a la vez estamos protegiéndolo con ya sea clone, hyperclone, hyperreplication, etcétera, ¿no? Entonces, pero falla uno de ellos. Los otros dos elementos de sincronización o pares de sincronización se bloquean, de manera de que se garantice que no se siga escribiendo y sincronizando los otros, y de manera que el grupo de consistencia se mantenga, ¿no? A la recuperación, obviamente, se recupera todo el grupo de consistencia, ¿no? Ahora sí, cuando queremos operar en activo-activo, o sea, que se dé servicio en ambos centros de datos, se debe garantizar que haya una transmisión de línea en tiempo real entre ambas cajas de almacenamiento, ¿no? Y para eso se utiliza el feature Hypermetro. En este feature, les comento, tiene que haber un elemento de quórum. No es imprescindible, les comento pero el dispositivo de quórum es un servidor que se encarga de decir quién es el servidor primario y el secundario, simplemente porque se administran los lunes de esa forma y se dicen, ya, tú estás dando el servicio a tales lunes como primario y tú como secundario. Si cae un enlace, si cae la red en realidad, si cae la red de interconexión entre ambos,
El primario sigue operando y el secundario no. El secundario se convierte en respaldo. Pero si el quórum identifica que lo que ha caído, digamos, en realidad ha sido el acceso entonces le puede decir, tú seguí atendiendo. Entonces, para eso es la funcionalidad, ¿no? Para que administre quién va a atender, para mantener el servicio en 2 centros de datos de manera simultánea, ¿no? Entonces, es otro tipo de implementación. Tal vez en este momento solo lo estoy abstrayendo, pero es para que ustedes entiendan que las cajas de storage también pueden cumplir una característica de implementarse y operar entre 2 centros de datos de manera simultánea, con restricciones de distancia de máximo hasta 100 kilómetros de distancia entre centros de datos. Entonces, normalmente esa implementación se hace en una misma ciudad, ¿no? Aquí vemos los esquemas en los cuales se usa. Aquí cuando se habla una solución de disaster recovery, se hace solamente una replicación. Se puede ver que en el sitio A se está dando servicio y en el sitio B solo se tiene datos para recuperar en otro momento, ¿no? Ya sea que se estén sincronizando en línea o fuera de línea asíncronos, ¿no? Pero si queremos todavía tener mayores condiciones, entonces utilizamos el Hypermetro, como les decía en el anterior slide. Ambos sitios van a dar servicio y deben trabajar Hypermetro, ¿no? Se utiliza el quórum para asegurarnos de que todo funcione. Sin embargo, hay esquemas donde se puede hacer trabajar ambas soluciones en 3 centros de datos. El 3DC, la implementación de 3DC, esta permite hacer justamente Hypermetro entre 2 y Hyper Replication a un tercero. Esto sería La Paz, Santa Cruz, o La Paz, Santa Cruz, ¿no? No sé si se ha visto. La idea es que la interconexión mucho depende de cómo implementemos, de quién queramos replicar, ¿no? El tercer data center puede replicar del centro de datos de respaldo o puede replicar del centro de datos principal, por ejemplo, ¿no? Son 2 implementaciones de lo que es georredundancia. Y ya para finalizar hoy, vamos a simplemente en este caso hablar de de conceptos de respaldo. No vamos a hablar tanto ya de tecnología como tal, sino que dentro de todo lo que es respaldo, sabemos que necesitamos asegurarnos de que tenemos copias de los datos por 2 razones. Porque la ley nos los exige para cumplir, digamos, auditorías hasta 10, 15 años, 5, 10, 15 años, ¿no? Entonces debemos mantener históricos, ¿no? O por el riesgo de que falle, ¿no? Entonces, como hemos visto en todos los anteriores slides, si fallara algún sitio, tenemos que tener copias y la posibilidad de reconstruir, ¿no? Entonces, para hacer una solución de respaldo, se implementan esquemas con estos componentes, ¿no? Que se debe incluir un servidor de aplicación, es el que queremos proteger su información, y se crea un dispositivo de respaldo, un servidor de gestión, ¿no? Y un servidor de interconexión, digámoslo así, ¿no? El media server es el que gestiona el tráfico del respaldo y el backup management server es el que gestiona el respaldo, con el que administra las tareas. Entonces son componentes que se agregan. Aquí hay que agregar que en algunas implementaciones se agrega también a un agente, que es una pieza de software que está dentro del servidor que queremos respaldar, ¿no? ¿Qué cosas no son? Bueno, en realidad, ¿por qué es irreemplazable? Porque en realidad un backup no significa utilizar 2 servidores simultáneos, ¿no? Hay diferencias que se las especifica aquí. No significa un respaldo utilizar un script para copiar cierta información. Solamente quiero copiar estos archivos, genero un script y los voy grabando. No es solo eso. Hemos visto que es una solución más compleja con servidor del backup, agente, servidor de media, el espacio de almacenamiento, etcétera, ¿no? ¿Qué cosas tampoco se representan backup? De nuevo, el cluster, un write array, el tema de la alta disponibilidad por dual controller, por ejemplo, o los scripts que están aquí, ¿no? Entonces, hay grandes diferencias, solamente para no confundir. Nuevamente, este slide vuelve a expresar esos elementos de cómo se implementa el respaldo. Aquí vemos una LAN, donde está el servicio, y vemos una SAN
donde se realiza todo el entorno de almacenamiento, ¿no? En la LAN, como habíamos dicho, va a haber un cliente, un agente que es el que va a realizar tareas de qué datos quiero respaldar, a qué horas, etcétera. Y el que va a administrar las órdenes para ejecutar va a ser el servidor de respaldos, ¿no? El que va a administrar los enlaces de interconexión por donde vaya la información va a ser el media server, ¿no? Y puede haber, bueno, aquí se crea un entorno, un storage, un tape library, o sea, un robot de cintas magnéticas donde se almacenen los respaldos. Puede ser un robot de DVDs también, ¿no? El que sea el espacio de almacenamiento de respaldo, ¿no? Se definen en lo que es respaldo los siguientes 3 conceptos. Ventana de respaldo, que representa, iniciamos la tarea de respaldo. El servidor de backup dice, ya empiecen a grabar en este momento, pero bueno, el robot de cintas, todo el media server, toda la operación se genera una ventana, ¿no? No se hace de manera instantánea, ¿no? Entonces eso representa el tiempo en el cual he llegado a grabar todo lo que quiero asegurar, ¿no? Después ocurre una falla, sí, aquí en realidad concluye la ventana de mantenimiento, pasa el tiempo y en X momento posterior ocurre una falla. Entonces, el RPO representa el tiempo de variación entre la falla y el último respaldo completo que tengo, ¿no? Entonces, es el Recovery Point Objective, ¿no? Es el punto de recuperación objetivo al cual puedo volver, ¿no? Entonces, obviamente va a haber una pérdida de información. ¿Y en cuánto tiempo yo puedo hacer la grabación de esa información que he respaldado nuevamente a los lugares donde deben estar, ¿no? O sea, estaban en las cintas electromagnéticas y las tengo que volver a poner el lunes de mi storage. Entonces eso representa el Recovery Time Objective. ¿En cuánto tiempo voy a tener nuevamente disponible mi servicio, ¿no? Implementaciones de lo que es la arquitectura de respaldo es basada en la LAN, cuando el tráfico de datos utiliza Ethernet o nuestra LAN de producción para llevar los datos al dispositivo de almacenamiento. LAN free, cuando existe, como veíamos en el anterior, una red que es dedicada para almacenamiento y respaldo, ¿no? Separada de la LAN, lo cual obviamente es lo más recomendable, pero es más caro, pero es óptimo porque así no afectamos al servicio. Server free, cuando ya no existen agentes, sino el servidor de backup directamente habla con los almacenamientos y los dispositivos de almacenamiento para hacer los respaldos. Ya no se necesita hacer una interacción con el agente de la aplicación, ¿no? Y serverless, cuando, por ejemplo, se utiliza en estos casos el NDMP, que es el protocolo, como les comentaba, del stack TCP/IP específico para hacer respaldos, ¿no? Y en estos casos se utiliza este protocolo, ya no se interviene el agente al servidor de aplicaciones, y por otro lado, es el protocolo como tal el que va a realizar la tarea de grabación. Se utiliza bastante para entornos NAS, cuando se está haciendo un servicio, o sea, un storage tipo NAS para hacer la protección de esa información. No es necesario que les detalle ahora, todo lo que he ido comentando está resumido en este slide. Tipos de backups. Full backups es grabar todo lo que estoy escribiendo, ¿no? El domingo tengo 100, el lunes tengo 110, 120, y así va creciendo la cantidad de información que tengo que almacenar, ¿no? Entonces, el full backup es que almaceno todo. El incremental backup significa que el domingo grabo todo, pero el lunes solo grabo lo que ha variado el lunes. El martes grabo lo que ha variado el lunes y martes, y así, ¿no? O sea, desde el último full backup voy haciendo los incrementales. Y el differential incremental backup significa que voy grabando solamente las variaciones que cada día se ha hecho, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada uno de estos? Obviamente, la ventana de respaldo va a ser más larga que si haces un full backup. Entonces, sí conviene tal vez elegir uno de estos. El tema es que si eliges esto, significa que el tiempo de recuperación
primero, que un beneficio es que vas a tener poco espacio, menor espacio de almacenamiento, pero cuando quieras recuperar de acuerdo al día que tú quieras, vas a tener que, por ejemplo, quisiéramos el miércoles, tengo que unir este espacio de almacenamiento más el del domingo, ¿no? Y ese proceso representa una ventana mayor de un recovery time objective más largo, ¿no es cierto? Entonces esa es la desventaja de la selección. De acuerdo a ese tipo de ventajas, desventajas, es que se evalúan las políticas de acuerdo a la aplicación que nosotros, cómo querramos protegerla, ¿no? Entonces, primero tenemos que evaluar qué tipo de datos vamos a hacer respaldo, son archivos, son sistemas operativos, o sea, todo un LUM, pueden ser bases de datos, solo logs o archivos, etcétera, ¿no? Desde a dónde lo voy a mandar a otro disco, a una cinta o hacia un sistema en la nube, por ejemplo, cloud storage, ¿no? ¿Qué tipo de respaldo voy a hacer? Lo que habíamos visto, ¿no? O sea, full backup, incremental o differential backup. Voy a utilizar temas de deduplicación, justamente hay esquemas que se podrían hacer para simplificar el respaldo. ¿Cuánto voy a mantener estos históricos? ¿Cuándo voy a destruir los datos para que no tenga un almacén de cintas tan grande, digámoslo así? Cada cuánto voy a hacer el respaldo y cuánto me va a durar la ventana de respaldo, ¿no? Aquí está exagerando, en mi opinión, porque habíamos hablado que las ventanas de respaldo deberían ser 1 hora, 2 horas o menos, digámoslo así, ¿no? Si es un sistema muy grande, podría ser más grande, ¿no? Ok. Para finalizar el curso realmente de IT y la presentación, les muestro nuestro portafolio de lo que es el almacenamiento y aquí podemos ver en especial todo lo que es el dorado, serían los All Flash Array, solo usan discos de estado sólido. Los Hybrid Flash Storage utilizan discos mecánicos y discos de estado sólido también. Todo lo que es Distributed Storage y Edge Data Storage, en ambos casos utilizan nodos de servidores especiales en cada caso y una capa de software para hacer lo que hemos ido revisando, ¿no? El almacenamiento distribuido, ¿no? Para diferentes estrategias. Esto típicamente para despliegue de una nube y esto para centros de datos menores. Por ejemplo, en Bolivia tenemos varios clientes que utilizan esta tecnología, así como estas otras, ¿no? Dependiendo de las implementaciones. Se gestionan por Device Manager, que es un gestor que nos permite ver cada una de las cajas, su interfase web. Si queremos hacer cloud storage, utilizamos Ocean Store DJ, que virtualiza cualquiera de estas cajas y entrega un servicio hacia los usuarios. Tenemos un servicio de inteligencia artificial que lo vendemos con cualquiera de nuestras cajas, que le permite apoyar a los ingenieros en sus operaciones cuando existan fallas, cuando evalúa en realidad los indicadores de crecimiento de datos, indicadores de uso de espacio y te puede decir, mira, en un año, en un mes inclusive, tú vas a crecer de tal manera que necesitas comprar de aquí a 6 meses tal cantidad de discos. Por la forma en que has estado utilizando tus discos, hay probabilidad de que fallen estos y estos discos, ¿no? Entonces, vuelve a administrar la forma en que estás grabando, por ejemplo, migrar los LUMs o comprar más discos también, por ejemplo, etcétera, ¿no? Te sirve para que no estés evaluando tú constantemente a tus equipos, sino que te recomiende directamente ciertas tareas, ¿no? Sobre estas soluciones implementamos Disaster Recovery, respaldo, archiving y arquitecturas de la nube, ¿no? Y con eso, bueno, yo concluyo y les agradezco mucho su paciencia, porque hoy sí que hemos estado bastante tiempo. Si tienen preguntas, por favor, estoy a sus órdenes. Permítanme. Bueno, de esta manera también agradecer al ingeniero Bernardo Villagra y la participación de todos y cada uno de ustedes. Ha sido un placer compartir este curso, ha sido un poco breve, pero de esta manera ya arrancamos con todo el programa y la siguiente semana se dará continuidad al siguiente curso. Muchas gracias a todos. Cualquier consulta también estamos acá presentes.
Buenas noches, ingeniero Cristian. Por favor, si podrían volver a repetir el tema de la evaluación para los que hemos llegado un poquito tarde y no nos haya quedado claro. Sí, la próxima semana se les va a comunicar por la plataforma cuándo va a estar disponible el examen, pero la idea es que ustedes van a tener en realidad a partir del próximo viernes una semana entera para darlo, ¿no? No es que el próximo viernes va a estar disponible, ustedes en realidad desde el momento en que ya esté listo van a poder darlo hasta una semana más, hasta la segunda semana del otro curso. Ok, no sé si se entiende, pero en realidad ustedes van a tener, se les va a comunicar por la plataforma cuándo va a estar disponible y a partir de entonces, por lo menos una semana van a tener disponible el examen. Vale decir que si se publica el viernes 11, tendríamos para resolverlo hasta el viernes 18. No es para resolverlo, ¿no? Por si acaso, o sea, se entiende que tú puedes, y cuando inicias vas a tener un tiempo, son de 30 preguntas y les voy a dar un tiempo de 60 minutos para responderlo. En realidad no van a necesitar tanto tiempo, pero una vez y un solo intento para darlo, ¿no? Ok, gracias. A ti pues, gracias. Perdón, y sobre las grabaciones, ¿vas a publicar? Bueno, correspondiente a ese tema ya se dio un comunicado al inicio del curso, pero bueno, para los que no lo pudieron escuchar, les recalco, debido a, bueno, el ministerio dio el espacio en la plataforma, sin embargo, no estamos, bueno, Huawei como empresa internacional tiene ciertas políticas internas de derechos en lo que se refiere a las publicaciones, por lo cual